Bueno, qué gusto, qué gozo, qué presencia de Dios hoy y siempre que nos reunimos a alabarle. Es impresionante ver lo que Dios hace en vivo. El viernes que llegamos no estaba programado, pero hay algo acá que se mueve y le damos gracias a Dios por todo. Y siguen las cosas, sigue la mata dando y van a venir más cosas y más. Y algo iba a decir, pero a mi edad se me olvidan las cosas. De hombres de fe. 19 años cumplimos como el nombre de hombres de fe. Fue a raíz de un congreso que asistieron varios hombres de nuestra congre a Ciudad Juárez, al Paso, Texas, o allá por allá, con el señor Richards. Y Dios dio esa visión de cambiarle el nombre, porque era ministerio de varones. Pero el ministerio de hombres tenemos pues como cerca de 40 años. El que Dios permitió iniciarlo, por mucho tiempo y por muchos meses yo iba a Ojo de Agua y nadie llegaba. Solo iba yo a orar a las 6 de la mañana y ahí estaba. Y después se unió otro hombre, el Memín, y ya orábamos y llorábamos juntos. Y así empezó el grupo de hombres. Pero no hay que desmayar cuando Dios nos permite pequeñeces, porque una sola vida que permanece confiando en Dios, Dios fructifica en gran manera. Y esto lo aplico, quizá en tu familia seas ahora el único que cree en Jesucristo, que camina con Cristo. No te desesperes, sé fiel y el Señor honra. Que Dios bendiga sus vidas. Demos un aplauso al Señor antes de empezar. Analizando y considerando, meditando todo lo que Dios ha ido haciendo durante el año y específicamente en nuestros hijos. El Congreso de Jóvenes recién, el evento del Día del Niño, lo que ya se mencionó, el evento del campamento y muchas cosas más que han ido sucediendo. Los grupos de alcance, el Eclesía, que está siendo constantemente evangelizando, compartiendo a Cristo los sábados en el Zócalo, llevando comida a los hospitales, etcétera. Y hay una escritura que me pega mucho en el libro de Jueces. Un segundito. No estaba considerado en el mensaje, pero habla de algo que me mueve mucho el corazón. Porque Josué dice aquí, verso 6, capítulo 2 de Jueces:
había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían vivido todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué. Todo líder, tenemos un tiempo, somos humanos y nadie es eterno. Pero Dios nos permite usarnos, se goza en usarnos por gracia. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Ojalá y los aguante yo, siquiera los de Ketita, 81. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Serach, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y escuche el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. El reto que tenemos no es gozarnos solo con eventos, no es solo ir a los congresos, tiene su importancia y es muy clave que vayamos y aprovechemos. Lo que Dios ha permitido a jóvenes ir a ese ministerio que ha levantado en nuestra iglesia madre, Amistad de Puebla, en antorchas, que antes era solamente Hispana, estandarte para las naciones, instituto en el cual Dios me permitió sembrar 10 años la palabra allí en muchos jóvenes que hoy son pastores, que hoy están predicando y me gozo. Pero yo quiero poner aquí una carga en nuestros corazones. Vamos, padres, a pelear, a colaborar con Dios para guardar que nuestra descendencia, nuestra generación que viene, no se aparte de Dios. Porque no somos eternos nadie. Y lo mejor que yo anhelo es que mi familia y la familia espiritual sea una congregación viva, siempre. Porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Que cada vez el poder de Dios sea más gloriosa su presencia. Y yo sé que Dios lo desea. Pero hay algo que me conmovió en esta semana. Que es muy triste en muchos hogares. ¿Cómo estamos viviendo? Nadie estamos exentos. Existe una epidemia de relaciones rotas en nuestras familias. Isaías 1:6, Reina Valera, por favor, el versículo Isaías 1:6. Fíjate lo que nos muestra, un desvío de esa gente. ¿Qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se provoca cuando nos desviamos del Señor? Y dice aquí, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas ni suavizadas con aceite.
Hemos estado compartiendo, me ha tocado en la serie que inicié de los 3 enemigos letales de nosotros como cristianos, de la iglesia: el orgullo, las ofensas y la ingratitud. Por eso nos tomamos tiempo para agradecer a Dios y a la gente. Seamos agradecidos. Aun cuando alguien nos da el pase o nos permite pasar primero que su coche, seamos agradecidos. Un gesto, una manita, algo que exprese gratitud. Pero qué terrible cuando le das el pase a alguien y hasta casi no te dice nada. Habla de ingratitud. Yo he aprendido amanezco y despierto en la madrugada, le digo gracias Dios, y volteo a ver a mi esposa y digo gracias Dios, un día más. Gratitud en todo. Y escúcheme bien, hay una epidemia y necesitamos, el tema que Dios me dio es un clamor, una oración: Señor, danos un nuevo corazón. Y ahorita vamos a comprender por qué. Señor, danos un nuevo corazón. La condición de muchos hogares mexicanos, de nosotros, describe esa escritura de Isaías. Por todos lados hay broncas, hay problemas, hay pleitos, hay divisiones. El Señor nos advierte, Lucas 17:1, que nadie estaremos exentos de problemas, de choques, de desacuerdos, de divisiones. Él nos advierte, pero no significa que así tenemos que ser. Con la ayuda de Él vamos a vencer esto que destruye a muchas familias, a relaciones interpersonales. Escúcheme bien, por favor. Nadie estamos exentos. Primera de Pedro 5:8, Reina Valera todo ahorita. Primera de Pedro 5:8. Hay un enemigo de nosotros y nos aconseja el Espíritu Santo, en este caso a través de Pedro: sed sobrios y velad, estar pendientes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme, Él persiste, Él está pendiente en nuestras familias a ver por dónde nos pega. Y eso nos habla de estar atentos, a entender cómo con la ayuda de Dios vamos a vencer y no vamos a lograr que el adversario atrape a nuestra gente, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Necesitamos estar atentos. Y eso solo se logra con una comunión con el Espíritu Santo. Estar cada día en su presencia, oyendo lo que nos habla, meditando su palabra, orando su palabra, y como padres velando. Porque el día malo llega sin avisar y nadie estamos exentos. Pero Dios nos advierte que Él desea que nosotros estemos muy pendientes. Ahora, aquí hay una cosa muy increíble que vamos a entender. Fíjate bien, cuando una persona recibe una ofensa,
Cuanto mayor es la ofensa, el dolor será mayor y los efectos más destructivos. Y eso se da en toda familia, en todo matrimonio, en toda iglesia, aún hasta en los equipos de fútbol, en las empresas se puede dar este ataque de separar, de romper relaciones. En todos los lugares, nadie está exento. En empresas, en equipos deportivos, en relaciones de amistad, en relaciones de noviazgo, no se diga. Tenemos que estar muy alertas y orando por nuestros hijos y dirigiéndolos para que tomen decisión correcta, que no sean presas de cualquier que les baja el cielo y las estrellas y después las destruye. ¿Cuántas veces hemos vivido eso? Que el hombre aquel, el galán que hablaba tan bonito y que le decía te amo y más que a mi vida, hasta asesinatos vienen. Estoy hablando muy fuerte, pero es una realidad lo que estamos viviendo. La ofensa produce enojo. Fíjate, Efesios 4, 26 al 27, Biblia al día. A ver si tienen esta versión. Biblia al día dice: si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. Dejen pronto el enojo, porque cuando uno está enojado le da ocasión al diablo, que está pendiente a ver por dónde. ¿Cuál fue el móvil del asesinato de Abel por su hermano Caín? Un enojo, porque Dios aceptaba por el corazón que ofrendaba Abel con todo y lo mejor, y Caín ofrendaba algo bueno, pero con un corazón incorrecto, y Dios no aceptó esa ofrenda y se enojó de tal manera que estuvo planeando el asesinato de su hermano. Y se da en las familias, se da en muchos lugares. Pleitos entre hermanos, pleitos entre más cercana la relación, una ofensa es más peligrosa. Por eso necesitamos aprender a vivir en el perdón. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos diferencias, sí, pero arreglémoslo a través de un perdón sincero. Soltar y perdonar y volver. ¿Sabe qué? Quiero ir aterrizando esto porque es muy extenso el tema, pero quiero decirle que Dios nos ha hecho como seres trinos: espíritu, alma y cuerpo. Y es en el alma que tenemos nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y hay un ataque letal con las heridas del adversario, que tiene el oficio de herir a través de las ofensas. Él inyecta ciertos elementos destructivos en el sistema emocional de un individuo a través del dolor que producen las heridas. Y cada herida va endureciendo nuestra alma de tal manera que el espíritu puede cerrarse y no fluir la vida de Dios. Yo puedo seguir viniendo, yo puedo seguir congregándome,
Pero si mi espíritu, mi corazón está cerrado, es como una piedra en un río cristalino. Tú la agarras, la sacas, la partes, está seca. Y está en medio del río cristalino, precioso el río, fluyendo el agua limpia, pero la piedra, eso simboliza un espíritu cerrado. Fíjate bien, yo como niño, cuando llovía allí en mi pueblo, Villanueva, salíamos después de la tormenta, todos los chavitos ahí de la calle, descalzos, y a la cuneta, y nos daba de diferentes niveles y nos encantaba, y de pronto salían tortugas pequeñas. Y qué tremendo. Pero esto me enseñó Dios, esta ilustración de lo que significa un espíritu cerrado, cuando cerramos nuestro corazón por una herida de alguien. ¿Sabes qué hacíamos con las tortuguitas? Iba a la chimenea de mi casa o de otro muchacho que se usaba mucho tortear con leña, etcétera. Íbamos por carbones encendidos, sacábamos a la tortuguita y le poníamos carbones sobre su coraza. Qué brutos, ¿verdad? Pero lo hacíamos porque nos causaba mucha emoción y mucha como sorpresa. Le calaba, se enconchaba, se metía, y después quitábamos la brasa y le sobábamos y le gritábamos, y no salía, y no salía, y no salía, y nunca salía. El espíritu cerrado es similar. Cuando recibimos una herida, vamos cerrando el corazón con aquella persona. Los divorcios no surgen de la noche a la mañana. De pronto, uno tras otro, tras otro. Y fíjate bien, me puse hace años a estudiar y encontré un libro que se lo recomiendo a todos los padres. Un autor cristiano, se me olvida su nombre ahora, pero el libro se llama Una llave al corazón de tu hijo. Algunos lo conocen. Nos habla de ese peligro de un espíritu cerrado en nuestros hijos. Y ahora que estamos enviándolos a antorchas, a congresos, a eventos, a congregarse, a meterlos en masquilín, lo que sea, qué bueno. Pero si en casa no cambiamos, no cuidamos, es peligroso. Un corazón se puede cerrar en una relación cercana. Por ejemplo, para el caso de un hijo o una hija, ¿cómo empieza o te empiezas a dar cuenta que su espíritu se está cerrando? Fíjate bien, es lo que el escritor describe y me bendijo mucho desde hace años. El primer mensaje de este tipo se lo escuché a mi pastor Sergio Treviño y me metí, compré el libro y me puse a estudiarlo hace muchos años. Pero sigue vivo este ataque letal contra las familias. Dice, para el caso de un hijo, por ejemplo, empieza a discutir y resiste lo que le pides que haga. Le dices, haz esto. No me gusta, no quiero. Y te deja hablando solo muchas veces.
le pides, discute lo que le pides y resiste. Es posible que te contradiga y que no le guste nada de lo que a ti te gusta. Tal vez se retraiga y no responda al afecto. Lo quieres abrazar y siempre pone el brazo. Ven, hijo, te amo. No. Y se va. Empieza a buscar amigos, contrario a la clase de amigos que le has recomendado tú y que a ti te gustaría que se juntara. Se junta con lo peor, que tú consideras que es un peligro. Y solo para hacer lo que él quiere, eso está manifestando que se está cerrando su espíritu. De pronto empieza a utilizar malas palabras o lenguaje irrespetuoso. Un espíritu cerrado es una de las principales causas para que un hijo empiece a buscar tomar alcohol, empezar a ingerir drogas, empezar a tener sexo ilícito, etcétera. Me encontré uno de mis mensajes de hace años. Tengo un arsenal de palabra que Dios me ha ido dando a través de los años. Y aquí me encontré una enseñanza de escuela para padres. Y el tema de esa ocasión le pusimos la importancia de edificar un hogar conforme al diseño de Dios. Nomás quiero mencionar este ejemplo que habla de una joven con un espíritu cerrado ahí contra sus padres. Y lo tomé de El Plan de Dios para la Familia, un libro que editaron Víctor y Gloria Richards, siervos que ya partieron con Dios, que sembraron tanto en nuestras vidas. En sus libros, y personalmente fuimos a varios congresos, mi esposa y yo, a Ciudad Juárez. Dios nos permitió, aún en el instituto, cuando yo me gradué en el Instituto Estandarte para las Naciones en el 93, fue Víctor Richards el orador invitado de aquella generación. Me acuerdo muy bien. Y a mí me tocó dar el mensaje de toda esa generación. Por gracia me escogieron. Y este hombre, de sus libros, saqué esto. Una joven llamada Socorro. Si hay aquí una Socorro, nada tiene que ver contigo, mija. De apenas 16 años de edad, estaba internada en un hospital psiquiátrico porque 2 veces había intentado quitarse la vida. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, contestó: la vida no tiene sentido para mí. Mi hogar ha sido un desastre. Mis padres nunca se amaron y nunca me amaron ni me enseñaron a amar. No tiene sentido seguir viviendo. Y hemos tenido casos en nuestra familia, en nuestra iglesia. Nos ha tocado ayudar y orar por jóvenes que han intentado quitarse la vida, que se han cortado las venas. Y Dios ha permitido oportunamente rescatarlos. Este no es un cuento de hadas, mis amados. Mi corazón está dolido, está preocupado, pero está confiado en que Dios
si le buscamos y forjamos a nuestros hijos en el temor de Dios y les damos ejemplo, que es todo un reto, Él se va a hacer cargo que sea nuestra descendencia una generación que sí conozca y camine con Dios. Dale un aplauso al Señor con todo. Es tan importante la expresión del amor, de amar a nuestros hijos. Es un tema largo pero dice que hay 3 factores principales que influyen muy fuerte en la formación del carácter de nosotros y de nuestros hijos. El temperamento, la combinación de rasgos heredados que recibimos de nuestros padres en el momento de la concepción. El temperamento. Luego vienen los niveles intuitivos y la conciencia, bueno, es un rollo todo esto, y la preparación en la infancia. Quiero mencionar esto. Esto está determinado directamente por los padres o tutores que cada niño o saeta como flecha tiene. Los padres constituimos la fuerza humana más significativa del carácter de nuestros hijos y en última instancia de ese hombre a futuro. Y son estas situaciones: el amor paternal, número 1, la disciplina que damos a nuestros hijos y la instrucción y el ejemplo. No nomás es tener hijos. Es tan fácil tener una relación sexual y ya está embarazada la chica. Y todo lo que viene. Por eso es importante, jóvenes, padres, cuidar, pendientes, ser sobrios y vigilar, estar atentos y estar orando por nuestros hijos y estar pendientes de sus amistades y estar pendientes a dónde se van a meter. Estamos en un mundo cada vez más maldad y no somos religiosos. Sin embargo, es una bomba la que estamos viviendo, un lugar difícil, más que nunca. La tecnología nos está robando a muchos de nuestros hijos. Veo con tristeza familias de 8, de 10 personas, padres, hijos, jóvenes, chiquillos, van a comer. Me ha tocado una mesa ahí a un lado y todos les sirven y todos. Acaban de comer, se levantaron. Y qué bueno, cuando comemos mi mujer le dice, a ver, porque también nuestros nietos y todos, ¿sabes? A ver, aquí los teléfonos. Es el Espíritu Santo. Sí, es cierto. Para que vean que Dios nos está iluminando. Son detalles tan simples y a veces tan sutiles, pero nos está robando la comunicación, la convivencia, la ternura
se cuenta la historia de un orfanato que tenían tanto huerfanito ahí que el personal que los cuidaba era muy reducido. Muchos de esos niños estaban mal atendidos, no les daban de comer a sus horas y mucho menos los iban a abrazar, los iban a atender, simplemente abrazarlos. Y dice que aquellos que recibían un alto porcentaje de atención y de afecto, de abrazos de la gente que les cuidaba, de las trabajadoras que estaban preparadas para eso, vivieron y los demás murieron. ¿Cuál fue la causa? La ausencia de amor. Si físicamente nuestros hijos pueden morir sin el amor, cuánto más espiritual y emocionalmente. Yo le pregunto, ¿cómo nos levantamos? ¡Hey! ¡Órale! ¡Levántate! Y eso en el mejor de los casos. Hace unos días andábamos en Walmart, ¿verdad? Y andaba un padre de familia ahí con unos niños chiquitos. ¡Órale! ¡Ca! Puntos suspensivos. Y así, y regañándolo, pero volteamos a verlo, con ganas de sonarle, de decirle, oye, hijo de mi vida, estás destruyendo. Pero bueno, ¿cómo podemos reabrir el corazón de nuestros hijos? Porque a lo mejor hay estas tendencias, hay esas fricciones, hay ese hijo, esos hijos que no fluyo con ellos. Les hablas y se van, los abrazas y se salen, se sacan. Y que peleas, rezonga, se va, llega la hora que se le da su gana y llega oliendo alcohol y después con drogas. Es un tiempo peligroso, mis amados. Tenemos que estar muy atentos. Es muy tremendo, es todo un curso esto, pero el tiempo se acorta. Este autor que les digo de Llave al corazón de tu hijo, da 5 recomendaciones para empezar, primero nosotros como papás, como mamás, a cambiar. ¿Cómo puedo empezar a trabajar para que mi hijo sane su corazón de tantas heridas que le he provocado? A veces queriéndolo corregir, pero una disciplina incorrecta. A veces no es disciplina. Una disciplina es incluso física para que reaccione, para que regrese a las buenas acciones, actitudes, pero todo debe ser por amor. Y es todo un reto. La Biblia nos enseña que con la vara, en caso necesario, nosotros lo hicimos. Cometimos errores como padres, muchos, pero empezamos a aprender y lo hacíamos. Y cuando hacían algo que ya necesitaba disciplina, digo, a ver, inclínate en la cama. Y le daba con la vara. Y si veía que no se quebrantaba su espíritu, porque luego decía, perdóname, ahí no se había arrepentido. Digo, porque te amo te doy. Papá, perdóname. Un cambio de actitud. Y luego
No las abandonaba y decía, lárgate y que te vayas allá al cuarto oscuro. No, les abrazábamos. ¿Sabes por qué te pegué? Porque cometiste esos errores, hiciste aquello y porque te amamos. Y me encantaba porque después con sus muñecas agarraban una tabla y le decía, porque te amo. Qué bueno. La disciplina debe ser un acto correctivo, no un acto de venganza. Porque también un día yo me enojé con una de mis hijas, porque me dieron un chisme, ni siquiera era cierto. Y yo la juzgué sin la información correcta. Y cuando entró a la casa, ¿han visto al Canelo Álvarez en la perilla? Me valió gorro el Canelo. Hasta la fecha se acuerda. Pero le hemos pedido perdón. Le pedí perdón desde mucho tiempo atrás. Esa disciplina fue equivocada. Nunca disciplinemos sin tener la información correcta, de buena fuente. Porque ese día me dieron un chisme y yo lo creí y yo juzgué y yo me enojé. Hace muchos años, todavía no era cristiano, ya era cristino, ¿verdad? Era cristanoide. Pero cometemos errores, mis amados. Y qué bueno, lo primero hay que empezar a reconocer, a arrepentirnos y a pedirle perdón a Dios y a nuestros hijos. A nuestros hijos. Acuérdate aquella vez, sí, perdóname. No conocía, no sabía, cometí ese error. Ahí empieza la restauración, cuando reconocemos que la regamos. Fíjate bien, primero, número 1 de este autor que nos dice, decide ser tierno, no áspero. ¡Toing! A ver, papás, escúchenme si están aquí, todavía están aquí. Levanten su mano, no hay problema. Decidamos ser tiernos, no ásperos. Oye, hijo, no, espérate, eso no es correcto. Oye, mi hijo de sabe con la guayaba y qué. ¿Por qué? Yo no lo hice. Nos da risita, ¿verdad? ¿Verdad que sí la regamos? ¿Verdad que nuestros padres también nos dieron? Me acuerdo solo de una disciplina que mi padre me dio ya como joven. Yo quería ir a ver una película allá en mi tierra y empezaba a las 7 de la noche y salía uno a las 10 de la noche. ¿Y cómo? No, y no me dejaban. Me tenían así medio amarrado. Yo dije, no, le voy a echar la culpa al padre, porque yo estuve con religiosas, al padre fulano que nos recomendó esa película, y me fui. Y iba hacia mi casa a 10 de la noche. Y antes de llegar veo al señor Chaparrito, mi padre, con su sombrerito. ¿De dónde viene el patrón? Papá, vengo del cine, una película bien buena, Los Cañones de San Sebastián, nos la recomendó el padre Nicolás. Ajá. Vete a la casa. Me puso y era una casa donde había árboles y al fondo había un lugar donde había los caballos y bueno, una casa de pueblo, muy típica en mi pueblo.
y con una soga mojada, gruesa, con que le dábamos a los burros. Miren qué rico se siente. Me sangró la espalda, pero me daba con todo. Ya te vuelvas a ir. No me dijo malas palabras, pero me dio una frega de aquellas. Y me levantó a las 4 de la mañana a descargar, a descargar el camión de verduras con bultos de papas y cebollas y todo. Mi padre vendía todo eso. Y aquí me sangraba mi espalda. Y mis hermanos, enojados porque me pegó así, pero burlones también. Me decían, compadre Demetrio, ya van a tocar la marcha, porque en mi pueblo tocaban la marcha cuando ya iba a empezar la función de cine. Ya van a tocar la marcha, ya vete. Ya no volví a ir al cine sin permiso. A veces cometemos errores. Escúchame bien, tengo que terminar. Número 1, decidamos ser tiernos y no ásperos. Segundo, ser pacientes y comprensivos con nuestros hijos. Tercero, reconocer nuestros errores y pedir perdón de corazón, confirmado con una actitud cambiante de nuestra parte. Y empieza a buscar el toque físico sincero. Aún en la pareja, cuando la regamos y ya reconocí, ya le pedí perdón, véngase mi reina, no me toques. Ah, no, pues no te toco. ¡Pum! Un patín para que se bote, ¿verdad? No, hay que reconocer cuando la regamos feo y ser pacientes. Y decidamos cada día edificar con amor nuestra relación. Es todo un rollo, no puedo terminar aquí. Pero fíjate bien, empecemos con las palabras. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Cómo le hablo a mi esposa? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¡Ora! Lo están transmitiendo a las redes, ¿verdad? Y está descansando el hombre. ¡Órale, ya párate! Flojo. Como dijo mi nieta, quería jugar con su abuela. Estaba chiquita, la que vi aquí en el video, Valentina. Ándale, abuela, ya juega conmigo. Mira, es que estoy lavando estos trastes. Y yo así, abuela, mi abuelo está arriba con el Matías viendo la tele, está de huegón. Háblale que te ayude. Inocente palomita. Y así a veces. Órale, ya no estés de gu. Porque me van a excomulgar. ¿Sabe qué? Las palabras, ¿cómo le hablamos a nuestros hijos? Con este punto termino. ¿Cómo le hablamos a nuestra esposa? A nuestro esposo cuando la riega. Heridas todos tenemos, fallas todos tenemos, pero tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a arreglar como hijos de Dios los problemas. Una palabra, las palabras tienen un poder. Proverbios 18:21, por favor. Reina Valera primero. Óiganse, muchachos. Proverbio 18:21.
Ya hay huelga, tengo que disciplinarlos ahorita, van a ver. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? La muerte y la vida, no los oigo. La muerte y la vida están en poder ¿de qué? Y el que ama comerá de sus frutos. Es impresionante y requiere todo un estudio lo que podemos hacer con nuestra lengua. O bendecimos o maldecimos. Y las palabras son una de las fuentes más terribles de destrucción de familias, de hijos, de esposos, de todo tipo. Y termino con este testimonio nada más para que podamos ir valorando y nos interesemos más por aprender. ¿No les gustaría un curso más grande de como padres? A ver, ¿quién le gustaría? ¿Quién me apoyaría? Qué bueno. Fíjate lo que palabras de bendición, de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, Proverbio 18:21, grábatelo. Aquí. Un matrimonio en Nueva York tenía un hijo que padecía poliomielitis. El pequeño rengueaba y su vida empeoraba cada día más. Imagínate la escena de esta familia. Además, no podía ni siquiera soplar una vela el día de su cumpleaños en su pastel porque tenía asma que le causaba complicaciones respiratorias. Sin embargo, fue creciendo con todas esas dificultades. Un día que cumplió 11 años, escuche bien esto, un día que cumplió 11 años, su padre le dijo unas palabras que marcaron su vida para siempre, que marcaron su vida para siempre. Las palabras pueden bendecirnos para siempre o maldecirnos para siempre. Y dijo lo siguiente este padre: el día que cumplió 11 años, su padre le dijo unas palabras que marcaron su vida para siempre. Le dijo lo siguiente: hijo mío, la enfermedad que tienes no es una discapacidad. Si tú realmente confías en el Dios Todopoderoso y Él te ayuda, entonces captarás la atención de todos y podrás vivir una vida asombrosa como la de la leyenda que deja un milagro. Escucha bien. ¿Qué efecto tuvieron estas palabras? A los 23 años se convirtió en diputado y luego llegó a ser gobernador, vicepresidente y hasta presidente de los Estados Unidos de América. Escucha bien, en el momento más crítico del país, logrando toda una proeza, y fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Fue justamente el presidente estadounidense número 26, Theodore Roosevelt. Investiga en Google quién fue Theodore Roosevelt y vas a encontrar que esto que estoy hablando es una verdad. Dios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cierra tus ojos. Padre, póngase de pie de una vez. Ayúdanos. ¿Por qué no habla con Dios y le pide su ayuda? Y nuestra actitud de reconocer errores y empezar a pedir perdón a Dios y a nuestros hijos o a nuestra cónyuge que hemos ofendido.
mientras no se sane con perdón, no puede sanar la herida. Padre, ayúdanos. Levanta tus manos al cielo si gustas y dile: Señor, necesitamos de ti. Que nos des un nuevo espíritu. Ora con Dios. Hay una promesa de restauración que Dios me dio en estos días, estudiando el tiempo con Dios, estudiando Ezequiel. Y en Ezequiel 36, escuche bien esta palabra, está hablando a su pueblo, a sus hijos, a los que se habían desviado y habían pecado, pero Dios en su misericordia, al igual que con nosotros, dice: yo os tomaré de las naciones, verso 24 de Ezequiel 36, Ezequiel 36, verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todo vuestros ídolos os limpiaré. Y dice el último verso, que es una promesa para ti y para mí, para nosotros, si la tomamos y la creemos: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Señor, necesitamos un nuevo espíritu. Quita la dureza, quita la amargura, quita la falta de perdón, Señor. Quita la aspereza de nosotros. Quita las palabras de maldición, Señor. Ayúdanos y perdónanos. Perdónanos, Señor. Con la sangre de Jesús, límpianos. Por tu sacrificio, Jesús, límpianos. Pidamos perdón a Dios por toda palabra que hemos proferido en contra de alguien, en contra de nuestra familia. Y que nos perdone Dios, y en cuanto se pueda, pedir perdón a quien hayamos lastimado. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor.